Continuamos con La Noche. Senador del Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, hablemos de otro punto de análisis y tiene que ver con el papel que ha jugado el gobierno en esta discusión. ¿Hasta dónde en este momento el gobierno le ha interesado quizás promover un consenso o, por ejemplo, escuchar estas voces que han planteado estas reservas frente a la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Usted siente que hay voluntad del gobierno por parte de buscar un consenso o sencillamente de imponer lo que ya fue acordado en La Habana? Mire, el ministro del Interior claramente dijo en el día de ayer que no se podían aprobar ninguna modificación que fuera en contra del texto del acuerdo de paz. Esto obviamente es una violación flagrante de la autonomía del Congreso. La Corte Constitucional señaló de manera muy clara que el acuerdo entre el gobierno y las FARC única y exclusivamente obligaba al gobierno, no al Estado, sino al gobierno, porque era un acuerdo político entre el gobierno y las FARC. De esa manera, la Corte Constitucional, digamos, se reservó el derecho de admisión de algunos de los elementos del acuerdo de paz que puede considerar inconstitucionales y le reservó la autonomía al Congreso para que, de igual manera, lo que considere inconveniente o que atenta contra el interés nacional puede reformularlo, puede quitarlo, etcétera, autónomamente, porque es la autonomía del Congreso. Lo que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo es pasarse por encima de esa autonomía del Congreso y tratar de imponer lo que el gobierno y las FARC en el comité de seguimiento consideran que debe tener el acuerdo de paz y estos reformas legales y constitucionales que reglamentan, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es darle cumplimiento a lo que ha pactado con las FARC. En última, las FARC son las que están determinando qué se acepta y qué no se acepta en el Congreso de la República. Congresista Angélica Lozano, ¿qué opinión tiene usted? ¿Las FARC están determinando qué es lo que aprueba el Congreso y qué es lo que no aprueba? ¿Ha perdido autonomía el Congreso en este capítulo de la discusión de la JEP? No, la Corte Constitucional nos devolvió, digamos, la posibilidad de presentar propuestas y que sea a voto limpio. Yo le quiero contar, yo vine a este programa la semana pasada, presenté 29 propuestas, porque el proyecto de JEP llegó bastante regular. Presenté 29 propuestas, quiero contarle que me aceptaron 18. Todo el capítulo de víctimas me siento muy orgullosa, logramos que sea un interviniente especial, es decir, que pueda apelar. Uno, si absuelven al agresor, al posible agresor, pero lo más importante, si no seleccionan su caso, la víctima puede apelar, puede participar en la práctica de pruebas, es decir, va a tener garantías. En esto coincidimos mucho con Clara Rojas y con el mismo Juan Manuel Galán, de modo que el proyecto que empezó cojo, pues sí debo reconocer, he perdido en varias propuestas, pero logré 18 de 29, de modo que con propuestas sensatas. Por ejemplo, quitamos una cosa que era absurda y era que se podía suspender la pena. No, señor, logramos eliminar eso y no hay ninguna suspensión. Si son 8 años o son 20 años, tienen que cumplirse efectiva y materialmente. Y específicamente en lo que tiene que ver con la postura del gobierno en ese momento, ¿el Congreso usted cree que sí ha tenido ese espacio para hacer esos cambios? Me refiero específicamente en el punto que ustedes, por ejemplo, plantearon el día de ayer. El ministro Rivera ha respondido que evidentemente el acuerdo de paz es uno y que una proposición en esa dirección no cabe dentro de ese acuerdo de paz. Pues le puedo contar de las 90 proposiciones que discutimos de distintos congresistas, logramos en casi todas las materias acuerdo, en cuáles no. Una, cuando introducimos el derecho penal internacional para las Fuerzas Armadas, dijeron no, y el gobierno no permitió avanzar en eso, dijeron a las fuerzas militares no les va a aplicar, a mí me parece que corre un riesgo, están expuestos a la Corte Penal Internacional. Dos, tampoco permitieron agravar hacia los altos mandos de las FARC, un tema de responsabilidad de mando tanto para el ejército como para las FARC, no permitieron agravarlo, hacerlo más drástico, ni el tema de participación política. En todo el tema de procedimiento, de proceso y de protección de las víctimas logramos casi todo lo que buscamos. Senador Germán Barón Cotrino, ¿qué opina usted? ¿Qué grado de influencia tiene en este momento las FARC en lo que está aprobando el Congreso de la República, específicamente en esas ponencias que son los que determinan las discusiones en las comisiones primeras de Cámara y Senado? Pues como lo afirma la representante y como lo hemos visto por las sentencias, la verdad es que el Congreso recobró una facultad. Es por eso que hemos venido pudiendo presentar proposiciones, votarlas, pero en el caso concreto de
de Cambio Radical, vemos que hay otros temas estructurales. Ese primero, del juzgamiento y del cumplimiento de la pena antes de aspirar. Segundo, temas como el de la tutela, que es de rango constitucional. Quedamos sometidos a que haya unanimismo dentro de los magistrados de la JEP y los magistrados de la Corte Constitucional para poder seleccionar una tutela. No estuvimos de acuerdo con el procedimiento que se utilizó violando los principios de la Constitución, tema sobre el cual yo dejé una serie de constancias, porque íbamos a generar una recarga a uno de los dos extremos que ya se vio cómo quedó conformado y que los mismos medios de comunicación han venido criticando. Tema de jurisdicciones especiales, eran para las víctimas. ¿A quién se le ocurre que en Colombia esas víctimas en condiciones de desplazamiento van a competir para llegar a una Cámara o a un Senado? En muchos de esos temas hay unas falencias enormes. Si bien es cierto que el Congreso recuperó la posibilidad de introducir modificaciones, no es menos cierto que no se han corregido muchos de los elementos estructurales, que es la razón por la que hemos votado negativamente esas reformas. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a través de las cuentas de Twitter. En ese momento, a la pregunta que hemos planteado el día de hoy: ¿creen ustedes que responsables de crímenes graves deben primero responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz antes de participar en política? A esta hora, Chalo dice lo siguiente: por respeto con víctimas, los responsables de crímenes de toda índole deben primero responder ante la justicia para luego participar en política. Cowan dice lo siguiente: deben pagar con cárcel por los delitos de lesa humanidad cometidos sin derecho a hacer política, excepto los guerrilleros rasos. Le damos uno más. Luis dice lo siguiente: deberían responder primero ante la justicia ordinaria. Pueden seguir opinando, las cuentas de Twitter aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.